Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy estamos una vez más en este espacio queriendo como traer una dirección a la vida de cada uno de ustedes, a todos los que están ahí. Y hoy queremos seguir con esta segunda parte, lo que vimos estos días que empezamos a trabajar sobre el eclipse el 8 de abril, y vamos a ver algo que es una marca profética, y hoy vamos a desglosarlo un poco más y vamos a entrar un poco más a profundizar en esto. Sabemos que todos estos tiempos proféticos nos están guiando a algo, y esta marca profética, lo primero que debemos entender es que marca el comienzo de algo. Y ahora vamos a mirar el comienzo de qué. El comienzo de qué. Vamos a mirar esto, vamos a desarrollar esto. También esta marca profética nos llama a que nosotros tomemos medidas y tomemos actitudes espirituales también. Esta marca profética nos llama a que nosotros entendamos los mensajes divinos de parte del Eterno que están siendo enviados a la tierra. Y esto también nos marca una pauta, y es que debemos entrar a escuchar la voz de Dios de una manera profunda y muy meticulosa. Cuando hablo muy meticulosa es discerniendo mucho, porque ¿qué pasa con todos estos temas proféticos y todas estas señales, signos y todas las cosas que suceden? Hay muchas posturas, y hay posturas en las cuales se dice que no, que en estos temas no se crea, que porque es un tema de fanatismo, es un tema de sensacionalismo, es un tema de terrorismo espiritual, donde se le quiere meter miedo a la gente para que se vuelva a Dios. Y cuando nosotros leemos las escrituras y vamos a la palabra del Señor, sabemos que son eventos proféticos que están marcando el fin de los tiempos, ¿cierto? Con eso no estamos diciendo ni una fecha, ni un día, ni una hora, pero sabemos que estamos entrando en unos tiempos proféticos. Y lo que hablábamos la vez pasada es ver la gloria de Dios, es saber esos tiempos. Y hoy vamos a desarrollar esa marca profética que habla todo este eclipse. Y algo muy interesante de este eclipse es que comienza en una ciudad que se llama Jonás, o sea que, y pasa por todas 7 ciudades que se llaman Nínive. Entonces nos está indicando proféticamente algo, y es que la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás para Nínive? Es la pregunta. ¿Cuál fue la señal de Jonás para Nínive? ¿Y cuál es la señal de Jonás para nosotros en estos últimos tiempos? ¿Cuál sería esa señal? ¿Cómo se debería aplicar esa señal a nuestro entorno, a nuestra vida actual, a nuestra vida espiritual actual de hoy 2024? ¿Cómo aplicaríamos esa señal? ¿Y esa señal de qué nos está hablando? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Y hay algo que pasaba cuando vemos eso. Dice que empieza en una ciudad llamada Jonás, y vemos a Jonás, ¿cierto? ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un hombre llamado por Dios a cumplir una misión, y Jonás se rehusó a cumplir esa misión. Dios lo llamó a hacer algo, pero él se fue para otro lado. Y yo creo que es un tiempo donde Dios va a llamar a esos Jonás que se han ido para otros lados, que el Señor los quiere llamar en esta señal profética a que vuelvan y se enruten. Dice que tomó un barco no a Nínive, sino a Jope. Tomó una dirección contraria, donde Dios va a hacer que esos hijos de propósito vuelvan. Esos hijos de propósito que quizás se han ido por un camino, y en ese camino se han convertido en personas que han traído pérdida, que han traído problemas, dificultades, que han traído, como le pasó a Jonás, porque estaba fuera del propósito de Dios. Cuando se enrutó al propósito de Dios, Dios lo llevó al lugar donde Dios lo tenía que llevar. Entonces Dios va a llamar a esos Jonás, y está llamando también a Nínive. Nínive es ese entorno en el cual estamos nosotros. ¿Qué sucedía en Nínive? Y mire lo que dice en el capítulo de Jonás, capítulo 3, dice:
Y vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh, pues ya todo lo que había pasado, cuando le había tragado el gran pez, y ya Dios lo lleva allá a ese lugar y le dice que por segunda vez, o sea, le había hablado una primera vez de que hiciera algo, pero en esta segunda vez le dice, levántate y vas a hacer lo que yo te digo que hagas. Entonces, levántate conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire que dice que creyeron. Este mensaje lo puede escuchar muchas personas y muchas personas no creer el mensaje, ¿cierto? Creer el mensaje que vamos a hablar, creer en este mensaje que se va a hablar para la edificación de cada uno de nosotros, ¿cierto? Lo que hemos dicho siempre es cada uno saque sus conclusiones, cada uno analice, cada uno piense, ore. Dice que los de ese lugar creyeron y proclamaron un ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es afligir esa carne para el arrepentimiento. ¿Y qué es el ayuno? Afligir la carne, doblegarla delante de la presencia de Dios. Y el ayuno, sabemos que es reconectarse nuevamente con la fuente, que es teshuva o arrepentimiento, volver a casa, hacer un pare o un reseteo. También podría ser un nuevo comienzo de todas las cosas donde Dios borra todo. Entonces hay un mensaje, Dios nos habla a través de parábolas, enigmas, Dios nos habla a través de signos, señales proféticas, pero nosotros tenemos que descifrarlos. Y dice que creyeron. ¿Y qué es la palabra creer? La palabra creer va muy de la mano de saber escuchar, aprender a escuchar y aprender a obedecer. Entonces tenemos que ser buenos oidores y por eso la palabra nos dice que nosotros somos las ovejas del Señor. Dice que las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen. O sea que para creer hay que ser un buen oidor y obedecer la palabra del Señor o los mensajes que el Señor nos envía a través de muchas formas en las cuales Él nos puede hablar a cada uno de nosotros. Entonces Dios nos está llamando. ¿A qué nos llama el Señor? Uno, a ser buenos oidores en estos últimos tiempos, porque la gente está muy turbada y hay muchas voces en las cuales la gente no está aprendiendo a distinguir entre la voz de Dios y las emociones, la voz del mundo, el diablo, tantas cosas que se mueven, la voz de la necesidad también, porque sabemos que estamos en unos tiempos demasiado complicados en todos los aspectos emocionales, espirituales, materiales, sociales, políticos, espirituales. Entonces estamos en un tiempo de mucha turbulencia, de mucho caos, donde nosotros realmente, dice que era una ciudad grande en gran manera, ahora no es una ciudad, es el mundo entero el cual el Señor está llamando. Y el mundo, pues, Jonás caminó esa ciudad de 3 días, caminó, dice que predicó de aquí a 40 días, él estaba predicando, él predicó todos estos días, y comenzó a entrar en Jonás, camino de para no ir a hablar de un día, empezó a predicar camino de un día, empezó a predicar en ese camino de un día, y caminar un día es muy tremendo, o sea, entonces la distancia era también demasiado grande. Entonces ahora ¿qué está haciendo el Señor? A través de las redes, de todo, llamando al mundo al arrepentimiento en los 4 puntos cardinales para que nos volvamos al Señor. Entonces ahí está, se va formando como ese rompecabezas espiritual que hoy vamos a discernir que hay un rompecabezas. Y para poder nosotros entrar en ese pacto, lo que hablábamos ahora de saber escuchar, Éxodo capítulo 12 versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Una marca había sobre el pueblo de Israel, la marca de la señal de la sangre, el sacrificio del cordero que comieron. Esa marca fue una instrucción
que se le dio ¿qué? Al pueblo para que el pueblo se resguardara delante de Dios. Y nosotros, dice en las historias rabínicas o los estudios rabínicos que muchos judíos no creyeron y no pusieron la marca y murieron con los egipcios. Y muchos egipcios creyeron a la palabra y también pusieron la marca y dice que salió un pueblo mixto, o sea que hubo parte del pueblo que no creyó y parte que no era el pueblo que creyó. Y hoy en día puede pasar eso también, parte del pueblo que cree y parte del pueblo que no cree, porque muchos creyentes también dicen o predicadores y es respetable la postura de cada uno, pero no podemos ignorar lo que tenemos delante de nuestros ojos, que hay unas señales proféticas y muchos no creen en la venida del Señor y tampoco que está cerca la venida del Señor y que estamos en los últimos tiempos y no se habla de todo esto. Pero es respetable las posturas, pero aunque hayan muchas posturas, la palabra de Dios dice que Cristo dijo, yo no vine a abrogar ni a los profetas, ni la ley, ni a quitar ni una tilde ni una coma. Todo esto se cumplirá, o sea que toda la palabra del Señor se va a cumplir. Toda la palabra del Señor se va a cumplir y se va a cumplir a cabalidad. Así nosotros tengamos una postura en la cual no creamos o creamos, todos los eventos van a suceder. Entonces, nosotros debemos revisar realmente si la sangre de Cristo está por señal en nuestras vidas. Realmente ¿cómo está nuestra casa? La pregunta, ¿será por señal en las casas? Y eso es lo que el Señor nos está llamando, al arrepentimiento, a mirar la casa, pero no la casa de los adobes. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros? Tenemos que entrar a revisar realmente cómo está nuestra casa, cómo está nuestro estado espiritual actual. ¿Realmente estamos caminando en arrepentimiento o estamos caminando en dureza? ¿Estamos caminando ya en incredulidad o estamos caminando ya en religiosidad? ¿Qué religiosidad? Es caminando a una manera que a mí me parece que es la correcta, pero no va de acuerdo a los estándares de la palabra del Señor. Sí, así es, y miren que están, o sea, esto que está pasando y que ya pasó, estos eclipses que ya pasaron, 2017, 2023, y el que va a ocurrir el 8, el lunes, hablan tiene como tantos códigos que es imposible hacernos como los de la vista gorda. Sí, los de la vista gorda y pensar que Dios no quiere hablar nada. Sí, cada vez que estudiamos y entendemos más del tema, descubrimos como más asuntos que Dios quiere hablarle a su pueblo. Aquí es quien quiere escuchar, ¿cierto? Quien de verdad, porque estamos en un tiempo, que no se nos olvide esto, estamos en un tiempo de separación. Separación del trigo y la cizaña, separación del que es pueblo y no es pueblo. Nos vamos a asustar cómo va a llegar gente que nunca había conocido de Dios, nunca había hasta querido nada de Dios, y de pronto ahora vienen y se van a comprometer con Dios mucho más que los que llevan años. Y ahí es donde se va a cumplir, los primeros serán últimos y los últimos primeros. O sea, es un tiempo de una oportunidad definitiva que Dios está llamando a todo el mundo y diciéndole, quien quiere aceptar este llamado de salvación, quien quiere aceptar el sacrificio en la cruz, quien de verdad quiere ser pueblo santo, quiere ser rey sacerdote, quien de verdad va a tomar su asignación. Es este momento definitivo, o sea, es como una nueva oportunidad que Dios está dando, y cada vez vamos a tener que estar analizando más y más las escrituras en la parte donde habla del fin de los tiempos. Cada vez la entendemos más, cada vez nos habla más. Por eso quería volver a leer Lucas, capítulo 21, del 25 al 36, tanto como Mateo 24. O sea, todas estas palabras vuelven y nos hablan de todos estos sucesos, y cada cosa cada vez cobra como más importancia, más vida, o tenemos ya los ojos más abiertos. Entonces mira que dice en Lucas capítulo 21 desde el 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Por qué leo esto? Porque muchos ignoran que cada movimiento en estos cuerpos celestes Dios los creó y los ha usado y los va a seguir usando para hablarnos a nosotros. Mori, una cosita que quería hacer un paréntesis ahí cortico, rápido, para no interferir en el tema.
es cuando hablamos del sol y las estrellas, no se vaya a tomar como astrología, porque mucha gente dice, ay, no, eso no es bíblico, eso ¿sabes cómo es? Sí. No, esto es Y astronomía eso, con N, no con L. astrología, que es lo que el enemigo usó para distorsionar y desvirtuar las señales que el Señor puso. Eso es lo que quería hacer como ese paréntesis ahí, Mm, porque dice, ay, entonces creen en el sol, la luna y las estrellas. No, pues el Señor dice que las puso claro, por señales y el enemigo distorsionó todo eso porque ahí iba a haber unas señales proféticas muy claras para los últimos tiempos, queriendo poner vendas y queriendo poner muros y paredes para que no recibamos la revelación plena del Señor. claro, la astrología es la que usan todos estos, Nueva digamos, era. nueva era y toda esta gente para querer adivinar y saber cosas ocultas, pero nosotros no estamos preguntándole nada al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, estamos mirando el comportamiento de ellas para entender un mensaje que Dios quiere hablar, ¿no es cierto? Que es muy diferente. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él iba a dar señales en el sol, la luna y las estrellas, y que en estas señales, cada señal de estas iba a traer un mensaje. ¿Para quién? Para sus hijos. Dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En este momento uno se encuentra con personas muy angustiadas que porque qué va a pasar, que si es verdad, que si en eclipses pasados pasaron cosas tremendas, y la verdad es que enseguida lo vamos a mirar y si han pasado cosas muy fuertes y si anuncian cosas fuertes. Aquí la situación es qué actitud vamos a tomar. ¿Nos vamos a llenar de terror y de temor o nos vamos a humillar delante de nuestro Dios, que es todo el fin de esto? Cada que Dios permite que se estremezca la tierra, que se estremezcan los cielos, está llamando la atención de los hijos. Aquí la pregunta es cómo los hijos, los que son hijos, van a responder. O sea, aquí no es llenarnos de miedo, aquí es atender a un llamado al arrepentimiento. Todo esto se traduce a un llamado al arrepentimiento. Y dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No estamos todavía en el tiempo donde las potencias de los cielos han sido o serán conmovidas. Todavía creemos que falta que ocurran otros eventos, pero sí que se han empezando a mostrarse muy seguido señales en el cielo, sí. Dice el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, quiere decir que es una secuencia de eventos, no es un solo evento. No es que después de este eclipse ya viene el Señor en las nubes, no. Él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea que van a haber muchos más eventos de este tipo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Qué quiere decir? Hay dos grupos de personas, unos que se van a llenar de terror y otros que también pues les va a dar un poco de temor, pero también tienen claro que cada que estas cosas comienzan a ocurrir cada vez con más, Fuerza, digamos, más frecuencia. más frecuencia, algo me está diciendo que nuestra salvación está cerca. Pero ¿quién se va a sentir? ¿Quién va a decir, wow, qué rico, ya cada vez Jesús está más cerca cada vez? El que esté alineado con el cielo, el que esté alineado con la palabra, con las escrituras. El que no, o se llena de terror, o coge y se alinea, que es la invitación que el Padre quiere en estos momentos. Y dice el 29, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Entonces no dice que se asusten, que nos llenemos de pánico, dice, sepa qué tiempo estamos y sepa que el reino de Dios Amén. está cerca. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se van a mover? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y dice el 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Aquí cuando habla de glotonería y embriaguez no se refiere solamente a comer mucho y a tomar vino o licor.
No, la glotonería tiene que ver con una desconexión de lo espiritual, donde yo necesito saciar tanto mi carne que desconozco y me desconecto de lo espiritual. Descuido de lo espiritual. Me descuido de lo espiritual. Estoy tan lleno de cosas materiales que no tengo espacio. Mi alma no tiene espacio para escuchar la voz de Dios. Y embriaguez no solamente es de vino, sino que uno está embriagado cuando uno no está discerniendo nada de lo que Dios quiere hablar. Cuando hay una embriaguez, cuando usted no está sobrio, cuando usted no está serio y diciendo, un momentico, yo tengo que tomar medidas, voy a tener que hacer un pare, tengo que despertar conciencia, yo necesito un encuentro con el Espíritu Santo, yo no puedo seguir así. Cuando uno toma estas cosas en vano y como algo trivial, usted está en una embriaguez espiritual porque no está sobrio, ¿cierto? No ha vuelto en sí, sino que está distraído en otras cosas. Y de los afanes de esta vida, mire lo que dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. De verdad que es increíble ver todo lo que se está moviendo en lo espiritual, en lo físico, porque es evidente los sacudones para un lado, para el otro, a Todos nivel los político, temblores seguidos. geopolítico, terremoto acá, allá, gobiernos en una decadencia impresionante, o sea, la salud en crisis, o sea, tanta cosa y la gente todavía corriendo en el afán del día a día y no logra hacer un par y entender qué tiempo estamos viviendo. Y venga de repente, dice, sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice como un lazo, no dice que el mismo día para todos. Cada persona o cada nación tendrá su momento. Dice el 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, por escapar de todas estas amenazas que hay ahora, para que el día que Él venga nos encuentre de pie. ¿Y de pie es qué? Creyendo y esperándolo. Cuando dice de todas estas cosas, no habla solo de terremotos, habla de plagas, habla de hambre, habla de las pruebas que se pueden venir y habla también de los desafíos que se vienen para la iglesia de Cristo, que es enfrentar un tiempo donde aparezca la bestia que aparece en acción el anticristo. Enseguida vamos a ver también estos eclipses de qué nos hablan referente a esto y saber cómo está la iglesia para enfrentar eso. ¿De qué estamos? ¿En qué cimiento? ¿Cuál es nuestro verdadero cimiento para enfrentar un desafío de estos como un nuevo orden mundial, como un anticristo? Y saber nosotros qué tan preparados estamos para no doblegarnos a ese sistema y que cuando venga Cristo nos encuentre de pie, esperándolo y creyendo. Hay algo que les queríamos mostrar y es cómo se forman estos eclipses, cómo forman lo que nosotros hemos venido entendiendo que es la X, enseguida lo vamos a ver, y cómo esa X que ustedes van a ver enseguida en la imagen es lo que representa la letra Tav del alfabeto hebreo, que es la última letra del alfabeto hebreo, que también significa el omega. Y cómo cuando vean la otra línea, que es la que se hizo cuando ocurrió el eclipse del año 2000, en octubre 14 del 2023 del año anterior, como las dos líneas de la X más esta otra línea con el eclipse de octubre del 2023 se forma también la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces tenemos Aleph, Tav, la primera letra y la última, alfa y la omega, que es lo mismo que el alfa y la omega, principio y fin. Lo que Cristo dijo. Yo soy el alfa y la omega. Amén. El principio y el final. Entonces es impresionante, no podemos estar tan dormidos y tan distraídos para ignorar que algo nos quiere hablar Dios con estos eventos.
y entender algo, y es que esta letra La imagen no la muestro. Aleph, sí, pero si la muestro ya no me escucha. Listo. La letra Aleph cruza, cuando se forma la letra Aleph con el eclipse del 14 de octubre del 2023, esta cruza por una parte baja del sureste de Estados Unidos y esta letra significa la fuerza del líder. Escuche esto, la fuerza del líder. Pero la letra Tav, que es la X, esta letra significa la marca o pacto. Entonces lo vamos a ver. Y cuando se formó esta letra, ¿vas a decir algo? No, que eso sí se escucha. Bueno, y cuando se formó esta letra X, Sigue hablando. nos vamos a dar cuenta que al formarse esa letra X, la intersección se hizo exactamente en la zona sísmica de Nueva Madrid, así se llama, llamada línea de falla de Nueva Madrid. Eso ya lo habíamos hablado. Sí, pues, es una zona sísmica importante y una fuente prolífica de terremotos. Entonces vemos ahí cómo se forma la que viene vertical, es la que se va a formar en el eclipse del 8 de abril el próximo lunes, pero la otra que lo atravesó fue la que ocurrió en agosto de 2017. Y la otra, la que le hablaba del que pasa por todo el sureste de los Estados Unidos, es la que se formó el 14 de octubre del 2023, el año pasado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos entender es que Dios sí nos quiere hablar algo, y algo también que hablábamos es que decía mi esposo ahora que este eclipse, hay 7 ciudades en Estados Unidos que se llaman Nínive. Y este eclipse pasa exactamente por 2 ciudades de estas. Las otras 5, por 2 ciudades llamadas Nínive, pasa exactamente la marca de este eclipse, pero cerca a por donde va. Por la sombra están las otras 5. O sea, esto no puede ser coincidencia y pasa por un punto que se llama... No, y empieza desde el lugar que lo dije ahora, una ciudad que se llama Jonás. Entonces la señal de Jonás, bueno. Entonces esto se ha llamado, no, y tiene que decirnos mucho, nos tiene que hablar algo sobre la señal de Jonás. Claro que sí, porque me impacta mucho cuando en Lucas capítulo 11, versículo 29 y 30, mire lo que dijo Cristo, les dijo, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal de Jonás. Tremendo. Y la señal de Jonás fue que el arrepentimiento, arrepiéntanse. Que eso fue el mensaje que le dio Dios para que le llevara a Nínive, arrepiéntase, la señal. Pero la señal en este caso, yo lo he entendido de otra manera y bueno. O sea, esto es lo que el fin era arrepentimiento, claro, como es ahora, claro. Pero ¿cuál es la señal? Cuando me dan una señal es algo que yo tengo que discernir. Interpretar. Entonces, él dijo, a esta generación mala no se le va a dar más que la señal de Jonás. Y la señal de Jonás ya ocurrió una vez, cuando el Hijo del Hombre estuvo 3 días, digamos, en el vientre de la tierra y luego resucitó, igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez y salió otra vez a la vida. Pero entonces aquí viene y nos muestra otra señal que creo que también tiene que ver con Jonás y por todo lo que, por donde pasa el eclipse. ¿Y qué nos está hablando? Cuando nos dice la señal de Jonás, nos tenemos que referir a lo que mi esposo habló al principio, al libro de Jonás, y cómo cuando Jonás les predicó después de que se resistió y toda la historia que sabemos, hay una cosa que impacta y es que no era un pueblo de judío ni un pueblo que conocía la palabra. Y este pueblo creyó. Y no solamente creyó que era un anuncio de Dios lo que Jonás les estaba hablando, no solo le creyeron al profeta, que ya es demasiado valioso usted hablarle a su vecino que no conoce de Dios y que le crea, sino que tomaron medidas, se entraron en ayuno, en silicio,
y se arrepintieron y el juicio fue quitado. Entonces, cuando entramos en toda esta señal de Jonás, hay varios componentes. De pronto, cuando hemos visto el libro de Jonás, solo nos hemos enfocado en un Jonás que no quiso obedecer. No, dice que ese pueblo era un pueblo muy ignorante. Dios le dice a Jonás cuando se enoja, dijo, no, acábelos. Y dijo, pues que no saben distinguir entre la mano derecha y la izquierda. ¿Y qué pasa? Hay veces el que menos conoce es el que más cree, pero el que ya está lleno de tantos formatos y de tanta cosa, va y lo razona, va y dice, no, pero es que yo no trago entero, yo no creo en ese tipo de cosas. Lo mismo cuando pasaban con las tetradas de lunas de sangre, que decía que venía algo grande para la humanidad, que se anunciaba que venía algo grande, que venía una prueba para la humanidad, y mucha gente decía, ¿cuál? Eso es mentira, sensacionalista, eso no pasa en el 2015, y en el 2020 viene y pasa lo de la pandemia, algo grande, grandísimo, lo que pasó. Entonces, todo eso anuncia, ¿y qué pasa? No saben discernir entre la mano derecha y la izquierda. Nosotros los que conocemos sí sabemos qué es bueno y qué es malo, sí sabemos qué eventos vienen. Hay gente que no sabe ni qué está pasando ni qué sucede, aunque hay muchos medios y muchas cosas, pero todavía no tiene esa claridad. Nosotros sí debemos tener esa claridad. Entonces acá hay una gran cláusula, y dice Dios, pero es que si no saben discernir entre lo bueno y lo malo, pues yo le tengo más paciencia, pero los que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo, derecha e izquierda, ya muy diferente la perspectiva o el llamado. Sí, o las consecuencias, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Muchos ya conocemos la palabra, sabemos qué hay que hacer, que es ponernos a cuentas con Dios, es cambiar, yo quiero una relación nueva con Dios, entonces necesitas una relación nueva con tu pecado también, porque entonces si yo ya voy a tener una nueva relación con ¿Cómo Dios. así que una relación nueva con el pecado? Sí, si yo tenía me agradaba hacer algo que a Dios, que va en contra de la palabra, y yo quiero tener una relación con Dios, entonces mi actitud frente a eso que me gustaba no puede ser la misma, o sea, esa relación se tiene que acabar, porque yo quiero una relación con Dios, o la una o la otra. O sea, aquí el arrepentimiento tiene que venirnos, y nadie puede decir que está 10, todos necesitamos sumergirnos más. De hecho, Jonás era un profeta, y si era profeta es porque caminaba, conocía la palabra y conocía al Dios de las escrituras, y aún así andaba en rebelión, andaba en algo de envidia, porque decía, y eso se arrepienten y ya pues tan fácil. Y a mí tan difícil que me ha tocado duro. Entonces, Jonás no estaba bien y le estaba sirviendo a Dios. Entonces, ninguno podemos decir que estamos bien porque nos congregamos, porque conocemos la palabra, porque oramos. No, demasiadas cosas que reformar. Y mire, cosas para analizar como estas. ¿Qué podemos extractar de esta historia de Jonás? Primero, era un profeta, siervo de Dios, inicialmente no quiso obedecer. Este llamado al arrepentimiento no es solo para los que no conocen o los que están mal, es para que usted y yo tenemos que hablarle a mucha gente. Tenemos que decirle que los tiempos se están acercando, que la venida del Señor está cerca, y que sí vienen juicios para la tierra, y que hay un cielo y hay un infierno, que hay un plan de salvación, y que Cristo pagó para que usted y yo no fuéramos al infierno. ¿Vamos a hacer la tarea o nos vamos a resistir como Jonás? ¿Podríamos ser un Jonás en estos tiempos? No, y lo otro la pregunta es, ¿qué es estar bien? Porque uno puede decir, no, yo estoy bien, como el publicano y el fariseo, de que decía, no, el fariseo decía, yo ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos, doy ofrendas, no soy adúltero, no soy fornicario, no soy como eso, y estaba desaprobado. Y esa es lo más tremendo, que acá Jonás no estaba siendo aprobado en su actitud. Hay actitudes que debemos revisar en nuestro entorno. Hay actitudes que debemos revisar en nuestras relaciones interpersonales, porque hay veces fallamos en eso, fallamos en no revisar, en no mirar en nuestro interior, sino mirar a nuestro alrededor y culpar a las personas, y no asumir realmente qué hacemos nosotros, cómo conducimos nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar y hacer un autoexamen interno, que ese es el más difícil, mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera, buscando
bastones donde yo apoyarme. Pues es Así como es, eso. muy importante. Entonces, esto tiene que ver con un arrepentimiento, pero volviendo a la historia de Jonás, nos encontramos con un profeta que le dieron una misión y no la hizo inicialmente. Aquí hoy hay una misión que hacer y la misión es que usted, que conoce de Dios, le hable a alguien, le hable a su familia, le hable a sus vecinos, porque hay mucha gente inquieta en estos momentos. Hay muchas personas que se están acercando a los que se dicen conocer de Dios y les dice, venga, todo esto que está pasando, ¿qué tiene que ver? Eso sí está en la Biblia. O sea, es que escucho mucha alarma, Movimiento. mucho movimiento en las redes. Eso sí es cierto que eso es bíblico y ¿O es es mentira? apocalíptico o qué. Porque si eso es bíblico, yo quiero saber qué dice la Biblia de eso. Entonces, estamos en un momento donde usted está listo para predicarle a otros, usted está con el conocimiento adecuado y usted está viviendo una vida decorosa en santidad para poder hablar, porque también a veces no hay autoridad y por eso es que no les hablamos a otros. Entonces, usted va a ser el profeta que obedeció o nos hacemos disciplinar para que le hagamos la tarea al Señor. No, nosotros no nos vamos a hacer disciplinar como Jonás, le vamos a hablar a la gente a tiempo y a destiempo. Y no se trata de traer a la persona al miedo, porque el miedo dura unos días y ya. Se trata de hablarles de un plan de salvación y de una vida eterna que es bien larga. O sea, lo que vivimos acá es demasiado poquito a una eternidad. Y es decir, usted necesita encontrarse con su creador y encontrar su diseño y su propósito aquí en la tierra. Porque si las personas se mueven por miedo, el miedo se les va a pasar en Como un en la mes o 2 pandemia. meses. Y si no logra, si donde ya vive no logra, no pasó nada, va a decir, no, eso fue solamente un miedo y vuelve atrás. Pero si alguien logra que la palabra le penetre y tenga un encuentro con Dios, sí podrías decir, me gané una persona para Cristo. Entonces también viene una responsabilidad con todo esto que está pasando. No solo yo poner en orden mi vida y mi casa, sino hacia afuera, yo qué tengo que hacer. Otro punto, bueno, es el siervo o el profeta que sufrió una disciplina por no obedecer. Luego, un pueblo muy malo, dice en la palabra que Nínive era un pueblo donde había demasiado derramamiento de sangre. Depravación sexual, Había robo. así es. Y dice la palabra en Nahum 3, del 1 al 7, dice ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña, que no te apartas del pillaje. No, era una ciudad muy demasiada maldad como está ahora este mundo. Yo creo que nada se difiere. Y dice, y todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Entonces, pues en Nahum dice esto sobre No. Nínive. Entonces sí se refiere a esta ciudad, no era una ciudad con poco pecado, una ciudad con demasiada maldad, tal como está este mundo hoy en día. Aquí hay otro componente y es un pueblo que aunque no era conocedor de Dios, escucha, cree y actúa y entran en ayuno. Entonces me Tremendo. imagino que ni sabían cómo se hacía un ayuno, pero entonces preguntaron, dígame cómo me humillo. Hasta los animales entraron en ayuno, los pusieron a Todos. ayunar, impresionante, y Dios vio y a Dios le agradó y Dios apartó el juicio. Entonces seguramente no vamos a lograr que toda Colombia entre en ayuno y Estados Unidos todo entre en ayuno, pero sí Dios enseguida vamos a ver una cita súper poderosa donde Dios sí está mirando quién se La está actitud. humillando, quién está entrando en silicio, en ayuno, en llanto, en gemido, no solo por mi pecado, sino por el pecado donde yo vivo, de mi ciudad, de mi barrio, porque es que en el reino de los cielos esto es colectivo. A veces yo sé que la responsabilidad es personal, pero a veces cuando hay un pecado en una región y yo no clamo y yo no pido misericordia, cuando yo conozco la verdad, hay veces también se asumen consecuencias por eso, porque ¿dónde están los hijos de Dios? Acuérdense que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios, alguien que se humille y alguien que pida que la tierra sea sanada. Entonces hay un pueblo que cree el mensaje, se arrepiente y actúa. Y hay un Dios muy misericordioso que escucha el clamor y para el Amén. juicio. Por último, hay un pueblo que entra en un avivamiento y es librado de la muerte. Entonces sí, hay mucho para hacer y sí estamos en un momento de un despertar espiritual
pero como les decía, para los que quieran, para los que se dispongan. Hay otra parte que me parece importantísima y es que ahorita hablábamos de que Aleph significa la fuerza del líder, Tav significa marca o pacto. Cuando estamos hablando de marca, yo creo que esto nos dice mucho, marca, y sabemos que cuando el anticristo aparezca va a usar su método de usar la marca, el chips o como lo quieran llamar, o como vaya a ocurrir, para poder controlar. Pero resulta que nuestro Dios también está pendiente para marcar a su pueblo, a sus hijos. Y esta cita usted la va a leer, la va a atesorar, la va a analizar hasta que lo suba al Espíritu y de verdad actuemos. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 9, versículo del 3 al 5. Ezequiel capítulo 9, versículo del 3 al 5. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Eterno al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, que escribía, y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, oiga, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de Amén. todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ah, tremendo. No solo por las abominaciones que yo he hecho, las cosas que yo sé que no le han agradado, sino por las que hacen en mi ciudad, en mi familia, en mis alrededores. Y dice que no solo pidan perdón, dice que claman y que gimen. Cuando dice que gimen es con lloro y lamento, es cuando de verdad hay oraciones en el espíritu desgarradoras, donde uno dice: Dios mío, sabemos que esta ciudad está contaminada, toda esta zona donde yo vivo está contaminada, aún yo mismo he contaminado, Señor, y yo le pido que aparte su juicio, yo le pido que mire la sangre de Cristo, que no me Amén. mire a mí, pero para esto nos tenemos que entrar en el lugar secreto, nos tenemos que entrar en ayuno. Por eso aquí es quién va a despertar y quién no, porque Dios ya está pasando revista y mirando quién de verdad quiere alinearse con él. Y dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Vuelvo a lo mismo, hay una separación entre trigo y cizaña, entre el que es pueblo y el que no es pueblo. Entonces, sí, estos tiempos sí son muy determinantes para todos nosotros. Y así uno quiera como cerrar el ojo y decir: no me cuente cosas. No me meta miedo. No me meta miedo. Tenemos que Hay ir una realidad. Hay una realidad. Y mire, vamos a ir en solamente este último punto de la historia, cuando ocurrieron otros 2 eclipses en junio 16 de 1806 y septiembre 17 de 1811, o sea, en 1806 y 1811, con 5 años de diferencia los 2 eclipses. Mire lo que también formaron una X. Mire tan tremendo que esto, el último fue en septiembre, y en diciembre, a los 3 meses, ocurrió un mega terremoto. Y luego en enero, o sea, al mes, ocurrió otro terremoto de 8.1. Y luego también a los 7 meses otro terremoto. Y también ocurrió lo mismo, se había formado una X. Entonces, no solamente son los terremotos, lo que le decía ahora, viene también el anticristo, vienen demasiados desafíos donde necesitamos estar muy, muy conectados de verdad con el cielo, más que nunca. Esa era la invitación en esta tarde. Bueno, Dios los bendiga a todos y que el Eterno sea sobre nosotros. Dios los bendiga.